Bien, vamos a continuar con el tema de los circuitos eléctricos. En esta ocasión vamos a trabajar el circuito serie, también llamado un divisor de voltaje. Vamos a hacer este ejemplo para poder comprenderlo. Vamos a suponer que tenemos una fuente de voltaje, en este caso de 100 voltios de corriente continua, y vamos a dibujar el siguiente circuito. Vamos a tener una resistencia R1 de 10 ohmios, una resistencia R2 por poner un valor de 5 ohmios, y por último una resistencia R3 que le vamos a dar un valor de 20 ohmios. A través de este circuito vamos a nosotros a tener entonces una corriente eléctrica que fluye a través del circuito. Recordemos nosotros nuestra ecuación de Ohm. Y ahora vamos a proceder a analizar el comportamiento de este circuito. Bien, ¿por qué el circuito serie es llamado o denominado un divisor de voltaje? Eso se debe a que en cada una de estas resistencias R1, R2 y R3 vamos a tener una pequeña caída de voltaje. Quiere decir que cada una de las resistencias va a consumir una parte de estos 100 voltios. Planteemos esa ecuación de la siguiente forma. Vamos a decir entonces que por ser un divisor de voltaje, el voltaje total que vamos a tener debe de ser igual al voltaje que se consume en 1 más el voltaje que se consume en 2 más el voltaje que se consume en 3 más el voltaje que se consumiría en cualquier otra resistencia. En este caso solo tengo B1, B2 y B3 porque tengo solo 3 resistencias. Quiere decir que los 100 voltios que yo tengo de voltaje total se deben de consumir entre cada uno. Si recordamos la ley de Ohm, pues la ley de Ohm nos dice que voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. La corriente no la conozco, pero en este caso la resistencia 1 es de 10 multiplicado por la corriente, más la número 2 sería de 5 multiplicado por la corriente, más 20 multiplicado por la corriente. Matemáticamente entonces nosotros sabemos que estos términos son semejantes, entonces 100 debe de ser igual a 10 más 5 más 20, 35 y. Podemos entonces ahora despejar y saber que la corriente I será igual a 100 partido 35, lo que es lo mismo a. Vamos a hacerlo con nuestra calculadora. 100 sobre 35 es igual a 2.8571 aproximado. 2.85. Podemos también trabajarlo para hacerlo mucho más exacto. 100 sobre 35. Usar 2 enteros, 6 séptimos, para que nuestro número sea mucho más exacto. Ya que si nosotros aproximamos el valor a 2.85 amperios, la respuesta no saldrá del todo exacta. Veamos entonces, comprobemos esta teoría.
si realmente este circuito funciona como un divisor de corriente. Veamos, el voltaje 1 sería entonces igual a 10 ohmios por esa corriente que es de 2.85 aproximados. Vamos a utilizar este valor para poderlo calcular. Muy bien, vamos a ver 10 multiplicado por nuestro valor que acabamos de calcular. Nos da 28.57 voltios aproximadamente. El voltaje 2 sería 5 por 2.85. Esto sería 14.28 aproximadamente. Y el voltaje 3 de 20 por 2.85. Estaríamos hablando de un valor de por 57.14 voltios aproximadamente. Si nosotros efectuamos la suma de estos valores, 14.28 más 28.57, obtenemos 99.99, que sería aproximadamente, si utilizaríamos todos los decimales, los 100 voltios de nuestra fuente de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que nuestro circuito serie se está comportando como un divisor de voltaje. El voltaje de la fuente, 100, se está dividiendo entre cada una de las resistencias. Observemos que la resistencia que tiene un valor resistivo, valga la redundancia, la de 20, tiene una caída de voltaje menor, o sea, está consumiendo 57 voltios de estos 100. La de 10 está consumiendo 28 y la de 5 únicamente 14.28, proporcionalmente. Si quisiéramos encontrar una resistencia equivalente, la fuente de alimentación no está contando la cantidad de resistencias conectadas, únicamente está visualizando una. Tendríamos que calcular una resistencia total que sería igual al voltaje partido la corriente. El voltaje sabemos que es de 100 y la corriente, según nuestros cálculos, 2.85. Si nosotros efectuamos esa división, tenemos un aproximado de 35 ohmios. Una de las características del circuito serie es que al sumar cada una de las resistencias, tendríamos la resistencia total. Podemos llegar a este mismo valor sumando la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia número 3. Si nosotros vemos y comprobamos, R total va a ser igual a 10, que es la primera, más 5 más 20 igual a 35 ohmios, lo cual comprueba que para nuestra fuente de alimentación la suma de todas las resistencias es igual a la resistencia total. Es por eso que nuestro circuito serie es conocido como un divisor de voltaje. Continuaremos con el circuito en paralelo. Bien, en este caso tenemos los mismos valores
una resistencia R1 de 10, una resistencia R2 de 5 y una resistencia R3 de 20. Pero ahora conectados en paralelo, es decir, uno enfrente del otro, enfrente de la fuente de energía. El circuito paralelo también recibe el nombre ahora de un divisor de corriente. ¿Por qué divisor de corriente? La fuente o la batería en este caso va a suministrar una corriente. ¿Y qué va a suceder ahora? Aquí vamos a tener que la corriente total se va a dividir entre cada uno de los ramales correspondientes. Una corriente por acá, otra por acá y otra por acá. 3 corrientes. Si recordamos nosotros, y esto es algo que tenemos que tener presente siempre, nuestra ecuación de Ohm, la corriente eléctrica no es más que el voltaje partido la resistencia. Entonces, ahora observemos que voy a tener yo una corriente 1 que va a ser igual al voltaje partido la resistencia 1. En este caso sería los 100 voltios dividido la resistencia 1, que es de 10. Quiere decir que a través de este ramal está circulando 10 amperios. Voy a tener una corriente número 2, que será igual al voltaje partido la resistencia número 2. En este caso, 100 partido 5, tenemos entonces 20 amperios. Por una resistencia pequeña, recordemos que es inversamente proporcional, está circulando una corriente mayor de 20 amperios. Y tendríamos una corriente número 3, que sería el voltaje partido la resistencia 3. Y esto va a ser igual a 100 partido 20. En este caso, 100 partido 20 me da un total de 5 amperios. ¿Qué significa esto? Que por cada uno de los ramales que yo tengo acá, en este caso son solo 3 ramales, yo voy a tener una corriente total que ha sido dividida en 3 ramales. Quiere decir que si yo luego sumo estos 3 ramales, la fuente de este circuito está suministrándome 10 más 20, 30, 35 amperios. En este caso son 35 amperios. Pero esos 35 amperios se están distribuyendo entre cada uno de los circuitos correspondientes. Por consiguiente, yo voy a tener una resistencia total que no va a ser más que el voltaje dividido la corriente. El voltaje en este caso es de 100 y la corriente es de 35. ¿Sí? En este caso, si yo divido 100 entre 35, voy a obtener 2.85, pero en este caso, ohmios. ¿Qué sucede? La resistencia equivalente debe de ser menor a cada una de las que tengo en mi circuito. Menor a la resistencia 1, que es de 10, menor a la resistencia 2, que es de 5, y menor a la resistencia 3, que es en este caso de 20. Otra fórmula para calcular la resistencia en paralelo. La resistencia en paralelo no va a ser más que el inverso de la suma de los inversos. Vamos a hacerlo en este caso para comprobar los valores. Sería 1 partido 1 sobre 10 más 1 sobre 5 más 1 sobre 20. Resuelvo mis fracciones. 1 sobre 5 más 1 sobre 10 más 1 sobre 20. Eso da 7 veinteavos.
1 partido 7/20. 1 dividido 7/20 da igual a 2.85, que es la resistencia que acabo de calcular por el otro método. Entonces, por esto el circuito paralelo es conocido como un divisor de corrientes. Bien, les dejaré acá en el campus un par de ejercicios para que ustedes practiquen la aplicación de la ley de Ohm en la resolución de circuitos serie y paralelo. Hasta pronto. Bien, procederemos a la parte práctica en la cual tendremos que resolver 4 circuitos con los siguientes valores. Vamos a suponer que la fuente de voltaje VA es de 500 voltios, la fuente de voltaje BC es de 200 voltios, que la resistencia 1 es de 10 ohmios, que la resistencia 2 es de 20 ohmios, que la resistencia 3 es de 40 ohmios y que la resistencia 4 es de 50 ohmios. En el circuito número 1 tenemos un circuito resistivo con la fuente de 200 voltios y las resistencias de 10, 40 y 50 ohmios conectadas respectivamente. En el circuito número 2 tendríamos la fuente con 500 voltios y las resistencias de 20, de 40 y de 10 ohmios conectadas en serie. La resistencia, el circuito número 3, la práctica número 3, ya sería un divisor de corrientes o circuito paralelo, en la cual tendríamos primero que nada la fuente de 500 voltios y las resistencias conectadas sería la R1 de 10, la R2 de 20 y la R3 de 40. Y por último, en el circuito número 4, tendríamos la fuente de voltaje de 200 voltios, la resistencia 4 de 50, la R1 de 10 y la R2 de 20. Con esto estaríamos terminando el ejercicio práctico de esta semana.